Bueno, buenas tardes. Ahora vamos a continuar con la segunda charla del día. Eh, Vamos a hablar un poco de las novedades de Postgres 11. Para los que no me conocen, que prácticamente es la mayoría, mi nombre es Jorge Solórzano, soy miembro de la comunidad de Postgres España. Soy nicaragüense, por eso no sé si han notado un poco diferente mi acento. Con residencia aquí en España desde hace un par de meses. Trabajo como software developer en Java y DBA de Postgres en Ongres. Entonces, eh, en esta charla les vamos a hablar un poco de las novedades de Postgres. Pero antes quiero hacer un disclaimer. Lo que hable ahorita en esta charla prácticamente son solo mis opiniones. Entonces, con esto me desligo de lo que pueda pensar mi empleador, de lo que pueda pensar la comunidad. Entonces, esto me da total libertad de poder hacer lo que me dé la gana en esta charla. Eh, ¿Cómo qué podría ser? Bueno, poner una imagen de gatitos que abundan en internet puede ser una idea, o poner imágenes de elefantes o elefantes con gatitos. Bueno, ya pongámonos un poco serios. Vamos a comenzar un poco con el calendario de desarrollo de Postgres 11. Postgres 11 comenzó a partir de que se crea la rama de Postgres 10. Entonces, el desarrollo de Postgres comienza trabajándose en la rama master de Git. Entonces, cuando se crea la rama 11, se comienza y se genera una nueva bifurcación para trabajar sobre master en la nueva versión. Entonces, a través en septiembre del 2017 se hizo el primer Commit Fest, en noviembre el segundo, en enero, marzo el tercero y el cuarto. Entonces ya entramos el 24 de mayo del 2018, publican la primera beta. El 28 de junio la segunda, el 9 de agosto la tercera beta, el 20 de septiembre se publica la cuarta beta, está prácticamente recién salida. Entonces, ya tenemos información oficial de que el primer release candidate va a salir el 11 de octubre, ya próximamente. Y tentativamente, si todo va muy bien, vamos a tener una versión final el 18 de octubre del 2018. Entonces, pero ¿cuáles son las áreas de mejora de Postgres 11? Aquí, a rasgo general, tenemos que está el paralelismo, los procedimientos almacenados, el rendimiento en general de todo el motor, el particionamiento, las partes de SQL y otras muchas mejoras que han incorporado y correcciones. Atención al rojo. Tengan ojo al rojo, porque esa es la parte importante que tenemos que notar. Tenemos las incompatibilidades, ya que no hay un lanzamiento que de vez en cuando no rompa alguna que otra cosa y pues rompamos todo lo que se pueda. No, realmente no. Aquí el desarrollo de Postgres es bastante controlado y son muy pocos los problemas que pueden surgir de incompatibilidades. Entonces, solo por mencionar así a rasgo general, tenemos de que el pgdump y el pgrestore ahora permite restaurar todos los aspectos de la base de datos. Entonces, cuando se le pasa el comando --create, permite hacer un dump de los grant y los revoke de los permisos de los usuarios. Antes esto solo era posible utilizando el pgdump all -g. Entonces, ahora con pgdump y pgrestore ya podemos hacer ese proceso. Entonces, ¿por qué podría considerarse una incompatibilidad? Porque los que tengan algún posible script hecho a mano que esté haciendo respaldos, entonces necesitan tomar en cuenta estos pequeños detalles. La cláusula with de create function fue eliminada, ya realmente no se necesita, nadie la usa.
y hay modos alternativos para aplicar la misma funcionalidad. En el admin pack de los módulos del contrib se eliminan varias funciones. Entonces tenemos que para leer los archivos, para ver el tamaño de los archivos, para rotar los logs. Antes estas funciones se incluían dentro del admin pack. Estas funciones ya han sido de cierta manera integradas dentro del core de Postgres, entonces ya no son necesarias desde el módulo de contrib. Y el módulo de checkpass de contrib también fue eliminado. Realmente no tiene mucha utilidad y no sirvió para el propósito que se hubiera querido. Entonces, como es normal, también se eliminan muchas columnas o son reemplazadas columnas de las tablas de catálogo. Entonces, la función de toNumber también se modifica para ignorar los separadores de plantillas. Si, por ejemplo, uno utiliza un toNumber y se le pone el valor y se le pone una plantilla 9,999, entonces ya el separador ya no lo ignora. Ya lo ignora, perdón. Entonces, al igual que el toDate, toNumber y toTimestamp ignoran caracteres de multibyte. Y en el protocolo extendido de consultas, el statement timeout se aplica a toda la ejecución del... esta parte ya es un poco a lo interno de Postgres. Posiblemente a la mayoría que les interese son desarrolladores de drivers o los que necesiten alguna particularidad al estar utilizando el protocolo extendido de consultas. Entonces vamos a entrar a la sección de paralelismo. Con respecto al paralelismo, en Postgres 9.6 se implementó la infraestructura inicial. Entonces se implementó la parte de los sequential scan, los joins y los agregados en Postgres. Esta funcionalidad venía por defecto, venía pagada. O sea, había que activarle el parámetro para poder utilizar el paralelismo en Postgres 9.6. Y si se fijan era bastante limitado porque principalmente giraba en torno a los sequential scan. Entonces estamos hablando de que se tenía que hacer prácticamente un barrido de tabla para poder utilizar paralelismo. Y no era muy digamos útil en el mundo real. Entonces, en Postgres 10 ya el paralelismo ya viene activado por defecto, ya se introducen muchas mejoras en esta versión y aquí tenemos que se incluyen soporte para los index scan de los tipos de índices en B-tree, los bitmap heap scans, los merge joins y las subqueries que no están correlacionadas. Entonces, en Postgres 11 ya podemos utilizar hash joins, podemos crear índices en paralelo, podemos crear tablas como tal consulta en paralelo, crear vistas materializadas como tal consulta, un select into, y todo esto ya nos lo permite Postgres 11 utilizar todo el potencial, toda la infraestructura de paralelismo que se ha venido implementando. Entonces, y también tenemos que algunas consultas que utilizan los union nos permite aprovechar estas optimizaciones de rendimiento en cuanto al paralelismo. Entonces, aquí les voy a hacer un pequeño demo de cómo está operando esta parte del paralelismo. ¿Se logra ver bien o aumento el tamaño?
Ahora, ¿mejoró? Bien. Entonces, como le estaba comentando, ahora podemos utilizar hash joins en paralelo. Entonces, nos vamos a conectar mi servidor de Postgres 11, lo estoy ejecutando en el puerto 5435. Entonces, tengo aquí una base de datos que se llama Pagila. Esta base de datos está basada en Sakila de MySQL y fue portada a Postgres, pero realmente no es lo importante aquí. Lo importante es que vamos a ver un poco el funcionamiento de las consultas en paralelo. Entonces, si hacemos un explain analyze y hago un select, ya previamente había creado una tabla a la que le llamé pjoin 1 y entonces voy a hacer un join con pjoin 2. Entonces aquí, como pueden ver, tengo ejecutando el pgActivity, allá tengo un htop y podemos ver cuando ejecuto esta consulta tengo el parallel hash join utilizando en esta consulta. Cuando estoy ejecutando un inner join con otra tabla, haciendo un count sobre esos datos, él está utilizando 4 workers para poder obtener todos los resultados de esta consulta. Si quieren ver la diferencia con un plan de ejecución que no está utilizando el paralelismo, simple y sencillamente vamos a desactivar la opción de Parallel Workers. Tengo un typo. Si volvemos a ejecutar el explain analyze, podemos ver que solo está ejecutando un proceso y ya no podemos observar en el plan de ejecución de que ya no está utilizando la consulta en paralelo. Bueno, otro ejemplo que les puedo demostrar con la parte de los parallel queries de Postgres que se han mejorado en Postgres 11 es que ahora permite crear los índices
Esta base de datos tiene una tabla que artificialmente le llené con miles de registros que se llama Actor. Entonces, a esta tabla voy a crearle un índice sobre el campo last name. Entonces, cuando lo ejecuto, pueden notar de que se levantan 4 procesos para crear el índice, y ya pueden ver también que los procesadores de mi portátil comienzan a saturarse, y entonces él está creando el índice en paralelo. Antes esta funcionalidad no la teníamos disponible en Postgres 10 ni en Postgres 9.6. Entonces ya en Postgres 11 esto nos va a ayudar muchísimo para crear los índices de manera más rápida. Entonces, como pueden ver, es una tabla un poquito grande, entonces tarda un poco en completar. Bueno, aquí está, sigue procesando. Sí. Sí, al final tiene una parte serial en el que tiene que definitivamente decir, ok, ya creé tales secciones, ahora tengo que unirlas todas. Entonces hay un tiempo de que el create index se vuelve un poco serial, pero en general es mucho más rápido, mucho más eficiente, y se mejora el rendimiento para la creación de los índices en paralelo. Aquí podríamos aumentarle, por ejemplo, los procesos que quiero utilizar, que quiero decirle, utilízame 8 procesos para las consultas en paralelo. Entonces, podemos demostrar cómo funciona un select into voy a poner la tabla demo, y simple y sencillamente voy a utilizar las tablas que he creado anteriormente, que era la pjoin 1, con join a pjoin 2, usando el ID. Y entonces, si se fijan, fue bastante rápido, pero él levantó los procesos correspondientes. En este caso podemos notar de que, aunque yo le he especificado de que puedo utilizar hasta un máximo de 8 parallel workers, él únicamente planifica con 4, porque él mira cuántos registros tienen las tablas, y si realmente es una tabla muy grande, entonces él hace la estimación de cuánto puede necesitar
para completar de la manera más eficiente, porque al final las consultas en paralelo o los procedimientos que se lanzan en paralelo también tienen cierta penalidad, porque si es una consulta muy trivial, podría ser 1000 veces mejor lanzar la consulta en modo serial, porque si no están manejando muchos datos, el cambio de contexto entre los procesos, el estar agregando todo la sincronización de todos los datos, entonces es más costoso para el procesador y para el motor mantener todo eso operando de forma correcta que hacer una operación ya en modo serial. Entonces, si es un conjunto grande de datos, es mucho más eficiente la utilización de la consulta en paralelo. Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta el momento, algún comentario. No quiero que sea esto así como muy rígido, quiero ya que interactúen, si tienen alguna inquietud, si qué tal les ha parecido hasta el momento. Vamos, hagámoslo un poco más interactivo, si, ¿sí? ¿Existe un autotuning en el nuevo que automáticamente detecte la configuración del sistema y diga, ahora voy a hacer 4 workers? Bueno, como has dicho, analiza la query, pero también el límite de la máquina. No, realmente todavía no existe un autotuning como tal, o sea, siempre existen estos parámetros de configuración en el PostgreSQL.conf en el que hay que decirle a esta consulta, o mejor dicho, hay que activarle en la versión 10 el Max Parallel Workers per Gator viene en 2. Entonces, posiblemente en algunos escenarios 2 sea muy poco. Realmente, si tienes una máquina de 64 núcleos, sería ilógico solo asignarle 2 procesos para que pueda utilizar como máximo. Hay que configurarlo de acuerdo al entorno que nosotros estemos utilizando. Pueden existir también entornos, en el caso de, por ejemplo, entornos en la nube, en máquinas que sean bastante pequeñas, que solo tienen un único core. Si tienen un único core, al final ni siquiera vale la pena habilitar la opción del modo paralelo, que utilice paralelismo en consultas. Lo mejor y lo ideal es desactivarlo. Pero todo esto hay que hacerlo de forma manual. Bueno. En tablas particionadas, el comportamiento de la ejecución en paralelo, ¿cómo se gestiona? Cuando trabajamos con tablas particionadas, Sí. la ejecución en paralelo no anularía lo que comentaba hace rato, que a veces es mejor utilizar secuencial, no paralelo. Te digo porque estamos básicamente atacando distintos objetos y asumo que cada uno de los workers trabajará en cada una de las particiones, o no realiza separación. En el caso de Postgres 11, sí hay una cierta mejora en la parte de las tablas particionadas, que ya casualmente vamos a llegar a esa parte. Pero en lo que es el paralelismo de las tablas particionadas, hay unas opciones que todavía vienen desactivadas. Entonces, posiblemente en Postgres 11 ya activen la parte de de que pueda aprovechar al máximo el paralelismo en tablas particionadas, pero por el momento o hay que configurar manualmente el archivo de configuración de Postgres para decirle, ok, utilízame paralelismo en tablas particionadas, o simple y sencillamente que cuando se vaya a ejecutar la consulta activar la opción. Bueno, entonces continuamos un poco con la parte de procedimientos almacenados. ¿Quién ha escuchado hablar de los procedimientos almacenados en Postgres? Ahora, ¿quiénes utilizan actualmente procedimientos almacenados en Postgres?
eh, funciones. Entonces aquí es donde entra lo interesante en Postgres 11. Las funciones no son estrictamente procedimientos almacenados realmente basados así como en el estándar SQL, porque lo que se utilizan son funciones como tal, mientras que los procedimientos almacenados basados en el estándar SQL son muy similares a las funciones de toda la vida, pero se crean utilizando la instrucción create procedure. Entonces, permiten controlar las transacciones dentro del procedimiento. Es un punto clave de un procedimiento almacenado en comparación a una función. Entonces, digamos que es el punto fundamental por el cual se integró los procedimientos almacenados a Postgres. Entonces, para los que han utilizado otros motores de bases de datos, ya sea Oracle, SQL Server, ahí pueden notar de que existen funciones y existen procedimientos almacenados. Entonces, ahora en Postgres los procedimientos almacenados son objetos de primera clase y eso nos va a permitir hacer o crear ciertos flujos que con las funciones antes no podíamos hacer. Entonces, estos procedimientos almacenados no retornan valores y se ejecutan utilizando el comando de call. Entonces, esta es una funcionalidad nueva en Postgres 11. O sea, realmente no existía esta funcionalidad como tal. Siempre hemos utilizado las funciones y le llamamos procedimientos almacenados como tal, pero realmente pueden ser cosas muy similares, pero tienen sus ciertas diferencias que tenemos que manejar. Y hay un detalle interesante, que los procedimientos almacenados hoy por hoy no está del todo cocinada. No es una funcionalidad que esté completamente acabada, o no digo que no se puede utilizar desde ya, perfectamente se puede utilizar, pero el soporte oficial para algunas capas, ya sean los drivers de Postgres, ya como el JDBC o el NPG SQL de .NET, estas capas van a tener que hacer una pequeña espera en la implementación o en la integración de los procedimientos almacenados dentro de los drivers. Aquí pongo un enlace en el que hay una discusión de cómo implementar esta funcionalidad en los drivers, y se llegó a la conclusión de que por el momento se va a publicar la funcionalidad como está, pero los desarrolladores de drivers se tienen que esperar un poco para poder integrarlo, porque en los drivers JDBC, por ejemplo, existe los callable statements. Si son programadores en Java, entonces tienen una sintaxis específica, y Java el driver JDBC se encarga de traducir esa sintaxis de JDBC a una llamada interna del motor de bases de datos. Pero en el caso actual surgió de que hay una complicación. ¿Cuál es la complicación? Las funciones se han utilizado toda la vida como procedimientos almacenados. Entonces los drivers implementaron esta funcionalidad de procedimientos almacenados de callable statements, lo implementaron como que si fueran procedimientos almacenados. Entonces, a la hora de querer integrar esta nueva funcionalidad en el driver, sucede que el call no funciona con las funciones. Entonces, ahí es donde está la fricción de poder implementarlo correctamente en los drivers. Sí, exacto. Entonces hubo una discusión que casualmente en el link que les estoy mostrando anteriormente, esta es una discusión de que si esperaban
hacer el lanzamiento de Postgres 11 para poder resolver ese problema, o simple y sencillamente se iban con lo que ya tenían y en el futuro iban a resolver. Se llegó a la conclusión de que no valía la pena esperar más tiempo para poder hacer la publicación de Postgres 11 y que realmente sí o sí, de todas maneras, había que esperar cierto tiempo. Entonces, ¿qué era mejor? ¿Detener el lanzamiento o esperar a que todo estuviera cocinado? Entonces, ahí es donde decidieron hacer la publicación y simple y sencillamente los desarrolladores de drivers van a tener que hacer una pequeña espera, y si nosotros estamos utilizando desde nuestras aplicaciones JDBC, .NET o lo que sea que utilicen cierta capa de abstracción del protocolo de Postgres, entonces ahí vamos a tener que también hacer cierta espera para poder aprovechar esa funcionalidad. A menos que, claro, obviamente, utilicemos esa funcionalidad llamando directamente a los métodos, al call de los procedimientos almacenados. Entonces, este es el ejemplo de cómo crear un procedimiento almacenado. Entonces, si se fijan, es muy similar a lo que es una función, solo que ahora utilizamos el create procedure. Y tenemos la novedad de que dentro del procedimiento almacenado podemos controlar las transacciones, podemos hacer unos commits, podemos hacer rollbacks dependiendo del flujo que nosotros le podemos implementar. Este es un ejemplo muy trivial de que está haciendo un loop del 0 al 9 y que los módulos de 2 le hace commit y el resto le hace rollback. Pero entonces ahí es donde tenemos la flexibilidad y el amplio abanico para implementar flujos que antes no eran posibles con funciones. Y para llamar a esta función solo utilizamos la instrucción call y el nombre del procedimiento. Entonces, en la sección de rendimiento general vamos a ver un poco de detalles de en qué ha mejorado Postgres en cuanto al rendimiento. Ahora, en esta versión, nos permite agregar columnas que sean not null y que tengan un default, y lo hace de manera rápida, instantánea prácticamente. Antes, hacer esta operación de un alter table a un add column prácticamente requería reescribir la tabla completa, y era una operación que hacía un enllavado de toda la tabla y realmente en producción eso no se puede permitir. Entonces era una limitación muy fea que tenía Postgres, y entonces en la versión 11 ya podemos agregar nuevas columnas que tengan sus valores por defectos, y solo es un cambio de la metadata de las tablas. Ya no necesita reescribir toda la tabla para poder utilizar esta funcionalidad. Podemos mostrar un poco esta funcionalidad. Aquí vamos a crear una tabla dummy con un solo campo. A esa tabla le vamos a insertar muchos registros para hacer un escenario realista de que tenemos ya datos en nuestra tabla. Y si se fijan, cuando son muchos datos los que inserta,
tarda su poco. Entonces, si nosotros creamos una nueva columna, es prácticamente tendría que casi que reescribir la tabla nuevamente en las versiones anteriores. Mientras que ahora, en las versiones actuales, es solo una operación de metadatos. Aquí le agregamos la columna de tipo fecha que sea not null y tiene el default de now y 7 milisegundos. Una operación prácticamente instantánea. Entonces eso nos va a permitir hacer ciertas migraciones o cierta funcionalidad que antes se dificultaba, que se tenía que hacer una operación donde se creaba una tabla intermedia, después se tenía que botar hasta la tabla de origen, renombrar la tabla. Entonces habían otro sinnúmero de trucos ahí extraños para solventar un poco estas limitaciones, pero ya en la versión 11 de Postgres ya podemos utilizar esta funcionalidad de manera transparente. También, entre otras de las mejoras que se han implementado para el rendimiento, es que ahora la opción del vacuum evita index scan innecesarios. Entonces ya los vacuum son un poquito más eficientes. La parte del foreign data wrapper de Postgres empuja los updates y los deletes que utilizan joins, los manda a los servidores remotos, haciendo que sean más eficientes en cuanto a los planes de ejecución del lado del servidor remoto. Y ahora, esta es otra funcionalidad que ha dado muchísimo de qué hablar en esta nueva versión de Postgres. Es la compilación Just in Time. Esta compilación de Just in Time utiliza la integración con LLVM. ¿Y para qué sirve? Entonces, básicamente es para acelerar las expresiones, la evaluación de las expresiones y la deformación de tuplas. Entonces, ¿qué significa la evaluación de expresiones y deformación de tuplas? La deformación de tuplas no es más que pasar los datos de disco a memoria. Y la evaluación de expresiones es básicamente cuando tenemos consultas que tienen muchas expresiones, esas las compila a código nativo, haciendo que la ejecución sea más eficiente. Y también las expresiones en línea. Entonces, más o menos es de que si por ejemplo tenemos un where 1 más 3 igual a 5, entonces el 1 más 3 ya se sabe que es 4. Entonces eso lo compila a código nativo y ya lo tiene, como por decirlo así, calculado de antemano. Entonces la compilación Just in Time es una de las novedades que tiene Postgres 11, que promete muchísimo en cuanto al rendimiento. Y el beneficio lo van a obtener principalmente las consultas analíticas, las consultas que son intensivas en CPU. Entonces, si tenemos una consulta que utilice bastante procesador, vamos a notar cierta mejora si utilizamos el Just in Time. Para consultas pequeñas, algo así similar al paralelismo, es que para consultas pequeñas posiblemente el costo de utilizar el Just in Time sea mayor del que realmente valga la pena. O sea, ¿quién conoce el concepto de Just in Time? ¿Cuántos utilizan Java? ¿Cuántos utilizan .NET? Bueno, entonces
En lo que es la máquina virtual de Java y lo que es también .NET, estos entornos de desarrollo utilizan máquinas virtuales que básicamente se basan en ese principio, en la compilación en el tiempo, que es básicamente tomar el código, el código fuente, lo pasan a un lenguaje intermedio, y entonces ese lenguaje intermedio es portable a través de diferentes arquitecturas, simple y sencillamente porque el compilador Just in Time es el que se encarga de traducir esas instrucciones a código nativo. Entonces cuando se ejecuta en código nativo es mucho más eficiente. Entonces, y en máquinas virtuales como la de Java o ya el compilador del Just in Time ya está muy desarrollado y permite ejecuciones súper rápidas. En Postgres todavía apenas se acaba de ingresar esta nueva funcionalidad, y entonces se está puliendo muchas de las cosas que están aquí. Entonces, ¿qué sucede? En Postgres 11 esta opción viene desactivada por defecto, porque pueden existir ciertos casos en el que puedan salir ciertos bugs, o que tal vez no esté muy optimizado para lo uso en producción. Entonces, para no arriesgarse, los desarrolladores de Postgres dijeron, bueno, vamos a desactivar esta opción mientras se termina de mejorar y se termina de integrar muchas funcionalidades. Algo similar a lo que pasó con las consultas en paralelo, que en la versión 9.6 venían desactivadas y en la siguiente versión ya la activaron por defecto. Entonces, otra de las áreas muy importantes en el que Postgres le ha estado metiendo bastante es en el particionamiento. Entonces, el particionamiento de tablas en Postgres 10 se incluyó el particionamiento declarativo de las tablas. Antes, en versiones anteriores, lo que se utilizaba para hacer el particionamiento eran tablas heredadas, pero en las versiones a partir de la 10 ahora tienen una sintaxis específica para crear el particionamiento de modo declarativo. Ya solo con una instrucción SQL ya se permite crear tablas particionadas, y en la versión 10 podíamos utilizar tanto el range como el list. El range no es más que especifico cuál es el rango de mis valores que van a ir a determinada partición, y la lista yo le especifico estos valores son los que va a utilizar para hacerme el filtrado y mandarme los datos a X partición. En Postgres 11 se incluye un nuevo tipo de particionado, que es el de hash. Básicamente el particionado de hash lo que hace es distribuir las filas basados en el hash del valor para ingresarla en la partición. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos utilizar algo así. Creamos la tabla, le decimos partition by hash a la columna fue de texto, y entonces le especificamos un módulo de 3 y el restante de 0, módulo de 3, 1, módulo de 3, 2. Entonces tenemos esta otra opción para poder distribuir los datos en nuestra tabla de particiones. El uso o la ventaja que nos pueda brindar esto, pues cada quien puede decidir si realmente viene mejor particionar a través de una columna de rangos o una columna de listas, o utilizando una columna de hash. Aquí insertamos a esa tabla estos valores y podemos validar cómo se distribuyen en nuestras particiones. Pero mejor les muestro la demostración. Le hago la demostración de las tablas particionadas por hash.
Entonces aquí estamos creando la tabla particionada por el campo foo, que es un campo de texto. Y a esta tabla, de forma declarativa, como les mencionaba, creamos la partición. Aquí le pongo HP sub-0, el módulo 3, el restante 0. Creo la 1. Y creo la 2. Entonces aquí puedo ver la información de la tabla que acabo de crear y me dice que tengo 3 particiones. Y aquí puedo ver las definiciones de las particiones que acabo de crear. Entonces, a estas tablas, o a esta tabla particionada, voy a insertarle algunos registros. Estoy aplicando una función de MD5 a todos los valores de una serie para que me genere varios valores aleatorios. Okay. Entonces hacemos el insert. Y podemos verificar la distribución de estos valores con esta consulta. Entonces aquí tenemos que nos va a devolver el nombre de la tabla de la partición y el conteo de todas las filas que van a tener esa partición. Y aquí podemos notar uno de los pequeños tips que nos dio Abel en la charla pasada, que es utilizar el lateral. Entonces aquí notamos que la partición 0 tiene 33.235, la 1 33.363, la 2 33.403. Entonces si se fijan, la distribución es bastante uniforme en las particiones. Entonces si tenemos muchos valores que sean distintos y que sean casi así aleatorios como hash de MD5, entonces vamos a notar de que la distribución, dependiendo del hash que se le aplique al valor de la columna, la va a distribuir en X partición. Sí. ¿Cuál es la ventaja principal de particionar por hash? Es decir, entiendo que particionar por rangos, por ejemplo, o por tipos, te hace, conociendo tú qué tipo de datos vas a meter en esa tabla, pues tenerles ya colocados para saber luego a qué tabla atacar, o para hacer labores de mantenimiento en plan de particionar por rangos y luego rangos muy antiguos los bordes, ¿vale? De manera que ahí tienes una ganancia clara de usar particionado. Sin embargo, por hash, en un caso en el que en principio tú no sabes bien qué valor va a estar en cada tabla particionada, no es lo mismo que tener una única tabla o parecido con un índice más grande, con un declive. Sí, realmente la utilización de las tablas por hash va a depender de algún caso en particular de que tenga algún cliente, entonces su aplicación. Si su aplicación requiere una distribución relativamente uniforme de los datos,
a través de todas las particiones, entonces podría considerarse el particionamiento por hash. Ahora, eh, en Postgres y en otros motores han querido dar un poco la parte del particionamiento de tabla como una característica para rendimiento, y realmente en mi opinión personal no pienso que sea una característica más de rendimiento que de administración como tal. Entonces posiblemente podamos tener esta distribución de particiones en diferentes discos y simple y sencillamente tenerlas en diferentes discos para obtener cierto rendimiento diferente, o que nos permita atachar particiones dependiendo de cómo tengamos distribuido. Entonces, en casos generales, realmente sí, lo normal es utilizar por rangos o por listas, que uno ya tiene visualizado dónde va a ir a parar la fila y a qué partición va a ir a parar esa fila. Pero si realmente el propósito es distribuir uniformemente las filas en las tablas, pues se puede utilizar esta opción también. Existen bases de datos gigantescas que realmente tal vez el tener una distribución uniforme en diferentes particiones sí pueda resultarles en comparación a utilizar rangos o a utilizar listas. La administración te refieres, por ejemplo, si quieres hacer un backup full, entiendo que ahí es más útil tenerlo particionado porque vas a bajar los tiempos de ir haciendo a tabla particionada. Exacto. Pero siempre que puedas tener un criterio de tipo o de rango, vale la pena aprovecharlo, entiendo. Exacto. Entonces, en tipos de rango, sí, uno puede definir, ok, de mi rango de tal año a tal año va en X partición. Entonces, en esos casos es perfectamente factible de que nosotros le digamos a X partición, ok, utilízame este disco lento porque ya son las facturas de hace 2 años, ya no las consulto tanto, ya no me interesa tenerla en un dispositivo, un disco de estado sólido, ultra rápido, ponerlo en un disco lento, no necesito estar invirtiendo tanto dinero en estar pagando discos de estado sólido. Y en el caso de las tablas hash, pues es simple y sencillamente otra funcionalidad nueva que ingresaron los desarrolladores de Postgres. Utilidad discutible un poco, tal vez. Si me permites, Jorge, Sí, sí. por meter un inciso, hay un caso de uso muy típico para utilizar hashes y para hacer particionamiento por hash, y es datos geoespaciales. Tienes una función maravillosa de PostGIS que es GeoHash, y tienes la primera ley de la geografía que dice que las cosas que están cerca están más relacionadas que las cosas que están lejos. Entonces, siempre que tienes datos geoespaciales, te interesa tener localizados físicamente más cerca los registros de features que están más cerca en el espacio real. ¿Cómo puedes hacer eso? Ordenando por GeoHash. Entonces tú puedes tener un particionado, pues puedes generar una columna de geohashing y particionar por esa columna. De manera que tienes tablas que objetos, features que están cerca geográficamente van a estar posicionadas físicamente dentro de tu tabla o incluso en una partición, van a estar juntas, con lo cual el rendimiento de la tabla de tus queries se van a ver muy positivamente impactados. Este es un ejemplo, vamos, fantástico. Incluso, hablando de lo que decía, de llevarte a discos lentos, tú puedes tener datos de todo el mundo, imagínate, datos geoespaciales, por un ejemplo muy gráfico, muy entendible, pero tienen para ti muy poca importancia lo que pasa en la Antártida, por ejemplo, o lo que pasa en mitad del océano. Puedes llevarte los datos de zonas geográficas que no son de tu interés o los que no trabajes, o donde no tengas clientes, a datos a discos, a una partition table en un disco lento, y los datos de tráfico del centro de Nueva York, por poner un ejemplo, en un SSD de alto rendimiento. Yo añado
o sea, así en general es un muy buen ejemplo, el de datos geográficos, no porque sean datos geográficos, sino por lo que comenta Abel, ¿no? Por la proximidad de ellos, que te interesa tenerlos juntos, y PostGIS te genera esa función, ¿no? Es muy buen ejemplo. El concepto general es que tú cuando particionas tienes que elegir una clave por la cual particionas. Una clave que idealmente, aunque no es obligatorio, pero debería ser inmutable, o sea, conviene que sea inmutable, y que sea un buen criterio por el cual particionar. Si tu condición de particionado con la clave de particionado da lugar a particiones con muy diferente cardinalidad, unas con muchísimos datos y otras con muy pocos datos, puede que acabes incluso negando los beneficios del propio particionado. ¿Vale? Te quedan particiones con 2 filas y particiones con millones de filas, ¿vale? No ahorras mucho, es más, puedes complicar el trabajo al trabajo al planner y al final a Postgres. Lo bueno de la partición por hash es que siempre, como tenemos aquí en el ejemplo, te genera una distribución muy uniforme. Entonces, si tú tienes una clave, por ejemplo, si alguien decide particionar nombres en España por la primera letra del nombre, pues no es una clave muy buena, ¿vale? Porque nombres que empiecen por ñ hay muy pocos, ¿vale? Y que empiecen por j hay muchísimos. Entonces, a lo mejor no te crea una distribución muy uniforme. No sé, bueno, a lo mejor el ejemplo tampoco es tan bueno, puede que sea una buena distribución o no, pero en fin, que hay muchos casos donde no te encontrarías con una buena distribución, ¿no? Si particionas por provincia en España, pues no te va a dar una distribución muy uniforme, que se diga. Entonces, en esos casos utilizas hash, y hash siempre te va a generar una, en términos estadísticamente grandes, potencialmente uniforme, ¿no? Entonces, ahí consigues los beneficios de esa distribución. Y aquí también se daría, en este caso que hemos mencionado antes, la distribución quedaría uniforme en este caso. Ya es donde tú quieras cortar. Vale, Si tú ¿y vas qué a tener, regiones vas a tener una columna de hashes y dices, bueno, pues quiero de 100.000 en 100.000. Vale. Y después la opción tiene el geohash con la localidad. El geohash básicamente lo que hace es lo contrario. O sea, igual la que tenga 2 nombres muy próximos, él los pone donde quiere, no va a tener relación. A ver, el geohashing en PostGIS es una función que te coge la latitud y la longitud y te la convierte en un número de hasta 20 cifras. El número de cifras va relacionado con la resolución o la precisión que tiene esa localización. Entonces tú puedes tener 20 cifras, tienes precisión total, pero puedes tener un geohash de solo 6 cifras, con lo cual te estarías acercando a lo mejor, o sea, tienes a un grid de 1 grado por 1 grado, pongamos, en latitud y longitud, ¿de acuerdo? ¿Qué nos puede permitir hacer esto? Podemos partir el mundo, por ejemplo, en cuadrículas, y con esa sencilla regla de cogernos solamente las 6 primeras cifras de nuestro geohash de 20, podemos agrupar los hashes en celdas de 20 grados por 20 grados, y cada una de esas celdas llevártela a una tabla diferente, particionada. Sí, pero es que precisamente la idea del hash es coger y desbaratar todo orden que haya. Es decir, si yo cojo un nombre, le asigno hash, me sale un número que empieza por 1. Al mismo nombre, cambiando solamente la última letra, empieza por 9. No, el geohash es diferente, es una forma de codificar siguiendo un criterio de quad-tree, más o menos, de codificar una posición sobre una esfera. Entonces, 2 hashes muy parecidos están muy cerca en el mundo real, lo que nos permite... No. Sí y no, porque al final vas a tener una distribución uniforme. Lo que pasa es que tiene un sentido. O sea, es como crear un MD5 de un string. Hay una relación, hay una funcionalidad, no es un número random. Voy a poner otro ejemplo y nos vamos al mundo del Bitcoin. Cuando tú haces un hash de una imagen, puedes buscar y esto es un caso que me ha surgido hace muy poco, puedes comparar 2 imágenes por un hash que se ha creado de esa imagen. No es un hash random. 2 copias de la misma imagen en distinto tamaño tienen el mismo hash y te sirve para validar que es la misma imagen. Se van a diferenciar probablemente en un bit. El hash será totalmente distinto o no, o cambiará la última cifra, depende. En binario, ese hash en binario de 64 bits cambiará en un bit, probablemente. Yo creo que no, o sea, el hash Sí. que se puede hacer es precisamente cambiar, alterar cualquier diferencia que haya. Si no sería muy fácil atacar un problema de primería, es fácil atacarlo, pero
relacionado con el contenido. Y si tú cambias una sola cosa, por pequeña que sea, lo que te sale es completamente distinto. No hay una relación. Depende. O sea, de si estamos, bueno, esto ya es hablar de algoritmia. En el caso geoespacial, no, es bidireccional. Un hash se puede deshacer y se puede recuperar la localización anterior. O sea, no sirve para temas de seguridad. No es un MD5, no es una RSA, no es nada parecido. ¿Vale? Yo lo que hablaba es a la uniformidad de los datos, ya no solo uniformidad, sino cómo hacer un particionamiento, cómo hacer tablas particionadas de datos geoespaciales, como un ejemplo, que creo que no es el ámbito de esta discusión, cómo hacer un particionado de imaginaros, final del Mundial de Fútbol, los tweets de todo el mundo hablando, los tweets geoposicionados de todo el mundo hablando durante el partido. Esos millones de puntos en el mundo los puedes distribuir por geohash, que te va a dar una distribución siguiendo un quadtree, y puedes agruparlos por geohash para hacer tablas particionadas. Y tú sabes que hay países que no te interesan, países que te interesan más, zonas, regiones que te interesan más, que te interesan menos, y puedes tener una política, una estrategia de llevártelo a discos de alto rendimiento o discos de bajo rendimiento, para ahorrar dinero. Claro que es una forma de distribución. Sí, yo creo que esto es una conversación para llevar offline, para no cortar. Sí, bueno, han sido muy buenos los ejemplos y sí, o sea, tiene sus usos el particionamiento por hash y realmente va a depender de cada caso. O sea, se tiene que evaluar en qué escenario o en qué aplicación se puede utilizar este tipo de particionado, y es una opción adicional que tenemos en Postgres 11. Sí. Sí. Cuando ya has creado este particionado con 3 tablas, suponte que pasa el tiempo y quieres añadir una nueva. Se puede, perfectamente. Sí. Pero ya tendrías cosas insertadas, ¿no? Que cuando lo amplíes no caerían en esa casilla, ¿no? Al aplicarla en un nuevo módulo, esto era módulo 3, si vas al módulo 4, con la misma función de hash, una cosa podría no caer en la primera tabla, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en Postgres 10, esto era un poco una limitación, que si existía un valor que no caía en ninguna de los rangos de partición, entonces fallaba la inserción de ese campo, de esa fila. Entonces, en Postgres 11 ahora ya tenemos la posibilidad de utilizar una partición que es por defecto, que todo lo que no coincida con el valor o el rango o con la lista va a ir a esa partición por defecto. No aplica al hash, porque el hash, como pueden ver, es prácticamente se crea el hash y de forma uniforme lo aplica dependiendo del módulo a X partición donde va a ir a parar. Pero para terminar de responder la pregunta, sí es posible agregar nuevas particiones. Se pueden desatachar incluso las particiones y se pueden volver a reatachar estas particiones. No sé si quedó claro. Sí. Pero no lo tendrías distribuido. O sea, si quisieras redistribuirlo. Si quisiera redistribuirlo, por ejemplo, en el caso de lo que es Postgres 11, ¿qué pasaba en Postgres 10? Pues en Postgres 10 no podíamos actualizar la llave de distribución, la llave de particionado, porque nos mandaba un error de que violaba la restricción de la partición. Entonces, si teníamos una partición por rango, entonces esta partición estaba en la partición del 2016 y quiero actualizar a 2017, entonces me daba un error de un constraint de que no cumplía con esa partición. En Postgres 11 esta limitación se remueve, ya la eliminaron, y al realizar un update sobre una llave de particionado, esa fila se mueve automáticamente a la partición que le corresponde.
Y como les mencionaba, tenemos también las particiones por default, que con la versión 11 ya tenemos la posibilidad de que las filas que no ingresen en X partición, que sean de rangos o de listas, entran en esta partición por defecto. Entonces, si tenemos un rango o una lista, la lista es A, B y C. Pero ¿qué pasa si en Postgres 10 ingresamos un valor con D? Entonces, no caía en ninguna partición y entonces fallaba. Pero en Postgres 11, ahora sí nos permite insertar ese valor en una partición por default que nosotros podemos especificar. ¿Cuál es el detalle? Okay. Podemos crear la partición y simple y sencillamente le decimos que es una partición por default, pero hay un detalle con este tipo de partición, que cuando agregamos una partición por default no se puede agregar otra partición para cubrir nuevos valores. Entonces, si agrego una partición por default que me cubre n cantidad de valores que no hacen match actuales, si quiero agregar una partición que incluya la letra D, entonces necesito primero desatachar la partición por default, crear la partición nueva con el nuevo valor y volver a reatachar de modo manual la partición por default. Entonces eso nos va a permitir de que la distribución de las filas sea de acuerdo a su llave de particionado. Entonces, otra de las mejoras en el particionamiento de las tablas en Postgres 11 es que antes necesitábamos crear los índices manualmente en cada partición. Entonces, si creábamos una partición de forma declarativa, necesitábamos crearle índice a cada una de las particiones, si no nuestra consulta puede tener un rendimiento pésimo si no utilizamos el índice que le corresponde. Entonces, en la versión 10, como se introdujo la parte declarativa de creación de particiones, no contemplaba la creación de los índices que fuera en cascada, que cuando creo el índice en la tabla maestra, automáticamente esos índices se crean en las tablas de partición. También otra de las mejoras en el particionamiento es que nos permite crear llaves foráneas. En Postgres 10 nos arroja un error bien bonito de que no están soportadas los foreign keys en las tablas de partición. Ya esta limitación ya no está en Postgres 11. Es una de las novedades. Igual, los índices únicos y llaves primarias ahora sí las podemos crear en las tablas de partición. En la sección de SQL, un poco breve, pero principalmente el enfoque es de que las funciones de ventana soportan todas las opciones del SQL 2011, que básicamente es incluir el Ranged Instance, el Preceding Following, el modo en groups y los frames exclusion. Entonces, si están muy metidos en el rollo de las consultas con funciones de ventana, les recomiendo el video de Marcus Winnan, que estuvo en el meetup anterior de Postgres aquí en Madrid. Para los que se perdieron, ahí está el enlace que se hizo aquí en estas mismas oficinas. Y ahí él habla específicamente de estas funcionalidades nuevas que se están incluyendo en esta nueva versión de Postgres. Entonces ahora vamos al capítulo de varios. ¿Qué otras cosas son nuevas en Postgres? No voy a extenderme tanto, pero voy a tratar de hacer lo más breve posible. En la parte de la replicación lógica, ahora tenemos el soporte para el truncate. En la versión anterior, si estábamos utilizando replicación lógica, los truncates no se replicaban al suscriptor.
Y también ingresaron una nueva función que es el PG Replication Slot Advanced, que básicamente cuando nosotros tenemos algún conflicto en los datos en el suscriptor, nosotros podemos decirle al publicador, ok, resolvemos el conflicto y todo, pero ¿cómo le decimos al publicador? Avanzame a este punto. Entonces le decimos con esta función, avanzame al suscriptor 1 utilizando el SN actual. Y esto lo utilizamos desde el publicador. En versiones anteriores existía la función que era PG Replication Slot Advanced, pero era enfocado para aplicarse en el suscriptor. Esta se aplica en el publicador. Entonces hace un poco más sencilla la parte de la administración. También se han incluido un par de roles nuevos para la parte de ejecutar programas de servidor, leer los archivos de servidor, escribir archivos de servidor. Y se podrán preguntar, ajá, ¿y esto realmente qué tanta utilidad podría tener? Pues realmente el enfoque que se le ha dado es que se pueden utilizar las instrucciones del copy o el foreign data wrapper de archivo del file fdw para ejecutar estas funciones sin ser super user. Ahora algo bien bonito. Un meetup de Postgres y el logo de Windows. ¿Qué pasó aquí? No. Bueno. También hay funcionalidad nueva para Windows. Se acabó. Oh, ok. Bueno, para los que utilizan Windows, lamentablemente los que utilizan Windows, pero bueno, tenemos que ya pueden utilizar la opción de páginas grandes en Windows. Entonces, si han visto la opción de Huge Page en el archivo de configuración de Postgres, podemos habilitar esta funcionalidad en Windows. ¿Alguien sabe para qué funciona el Huge Page? ¿Quién es el valiente que me puede explicar un poco? ¿Nadie? Bueno, entonces, básicamente el Huge Page es un modo en cómo se organiza la memoria. Normalmente la memoria se organiza, el procesador la interpreta en chunks, en pedazos de 4 kilobytes. Entonces necesita, cuando se crean segmentos de memoria, cuando Postgres está utilizando la memoria, crea estos segmentos de memoria en esos pedazos de 4 kilobytes. Cuando tenemos un servidor con gran cantidad de memoria, si le asignamos a Postgres, por ejemplo, un valor de una locura de 60 gigas del shared buffer, 60 gigas, si lo dividen en los pedazos de 4 kilobytes, son miles de segmentos que tiene que manejar el procesador para poder administrar esa memoria. Entonces, el Huge Page básicamente lo que hace es utilizar estas páginas en un tamaño mayor, que en los procesadores de 64 bits este tamaño es de 2 megabytes. Normalmente, usualmente pueden existir incluso soporte para hasta 1 giga de páginas. Pero normalmente los procesadores de 64 bits lo que van a encontrar son 2 megas. Entonces, si dividen ya los 60 gigas de memoria en chunks en pedazos de 2 megas, es mucho más manejable. O sea, el procesador no tiene que tener direccionado hasta dónde va a apuntar cada punto cada segmento de la memoria. Entonces, pero
se recomienda mantener esta opción en off, a menos que sepan realmente lo que están haciendo, porque en el caso de Linux, por ejemplo, existe también una opción que es el Transparent Huge Page, que realmente para una base de datos como Postgres, más bien la penalidad de rendimiento va a ser mucho peor. Entonces tiene que utilizarse el Huge Page completo y asignar un bloque completo de memoria solo al proceso de Postgres para que funcione correctamente. Y aún así hay que probar realmente de que se esté obteniendo el rendimiento esperado. Entonces aquí le agrego un enlace con la documentación de Huge Page para la versión 11. Y ya estamos por acabar. Entonces, entre otras de las opciones, podemos hacer vacuum analyze de múltiples tablas. Antes solo se podía en una, ahora solo se agrega vacuum, tabla, coma, tabla. Los limits son empujados hacia las subconsultas. Se permiten constantes en PLPG-SQL. El channel binding para Scrum. Ahora nos permite también configurar el tamaño del WAL a través al inicializar el clúster de Postgres con el initdb. Otra de las cosas es que tenemos una herramienta nueva que es para verificar el checksum en modo offline. Todavía no funciona para verificar en modo online. El PG Base Backup también verifica la integridad cuando se está realizando el respaldo. Ahora realmente vale la pena, siempre es importante que cuando inicialicen su clúster que habiliten la parte del checksum de las páginas, del data checksum. Y también está el módulo, el AMCheck, que es para la consistencia de los índices. Otra de las funcionalidades nuevas es que cuando creamos un índice podemos incluir tablas, incluir columnas que no pertenecen propiamente al índice, pero se integran en el índice. Esto con el objetivo de que, por ejemplo, el caso de uso más común es un unique constraint, que creamos un índice unique, pero queremos agregar ciertas columnas a ese índice que no fuerce el constraint unique, pero que esté incluido en el índice para obtener un mejor rendimiento en la lectura de los datos, porque solo tiene que leer el índice y no tiene que ir a leer los demás datos de la tabla. Y ahora, esta es la funcionalidad más importante de todas. ¿Cómo salir de la línea de comandos de PSQL? Esto es lo mejor que trae Postgres 11. Una pregunta en Stack Overflow con casi 1600 votos. Bastante. Con casi 2300 votos de la respuesta. Y entonces, en Postgres 11, ¿cómo podemos salir? Utilizando quit o exit. Bueno, muchísimas gracias. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, inquietud. Les hacemos las pizzas si queréis, porque andamos un poquillo pillados de tiempo.